Hola chicos, bienvenidos a su canal de asesorías de Prexud. Recuerden que estamos trabajando con el libro de fenómenos químicos en el entorno en la etapa número 1. Aquí estamos resolviendo ejercicios de balanceo. Nos ubicamos en la página 31 de nuestro libro para dar solución al ejercicio 4 que nos dice: balancea cada una de las siguientes reacciones para transformarlas en ecuaciones químicas. Y aquí nos proponen la reacción del clorato de potasio, que se descompone en cloruro de potasio más oxígeno. ¿Cuáles serían los coeficientes que balancean esta reacción? Para llegar a la respuesta debemos de colocar nuestros elementos por orden, siempre colocando primero a los metales, a los no metales y al último siempre al oxígeno. Contar ¿cuántos tenemos del lado de los reactivos? Potasio nada más tenemos 1. En los reactivos y en los productos también. Cloro nada más tenemos 1 en los reactivos y en los productos también. Entonces, al parecer, el potasio y el cloro están balanceados. ¿Quién es el que está desbalanceado? El oxígeno, que al lado de los reactivos, tenemos 3. Y en el lado de los productos tenemos 2. ¿Este 2 se puede convertir en 3 con números pares? No, ¿verdad? Entonces dijimos que casi siempre cuando tengamos números impares que nos impidan poder balancear nuestra reacción, esos números impares primero hay que convertirlos a números pares para que después nuestro balanceo se haga más sencillo. ¿Cómo lo convierto? Pues multiplicándolo por 2, ¿verdad? Si yo multiplico el 3 por 2 se convierte en un número par. Y ese coeficiente que yo siempre estoy encontrando es el que se va a convertir en ese múltiplo que yo siempre estoy buscando para poder llegar a los resultados que requiero. Ese múltiplo se convierte en el coeficiente que yo necesito. ¿De quién? Del oxígeno. ¿En dónde? Acuérdense que estos son los productos y estos son los reactivos y estos son los productos. Del oxígeno del lado de los reactivos. Aquí está. Pero el oxígeno del lado de los reactivos está acompañado porque está formando el compuesto, el clorato de potasio. Pues ni modo, hay que ponerle ese 2 a todo el compuesto. Entonces, yo le tengo que poner el 2 como coeficiente al clorato de potasio. Y entonces, ¿a quién desbalanceo? Desbalanceo al cloro y desbalanceo al potasio. Pero es fácil volverlos a balancear, porque entonces aquí le muevo y lo multiplico por 2 para tener 2. Es el potasio del lado de los productos. Aquí está el potasio del lado de los productos. Hay que colocarle un 2, pero entonces le tengo que colocar 2 a todo el compuesto, al cloruro de potasio. Por lo tanto, ese también se multiplica por 2. Y sí, está bien porque me conviene, porque necesito también que sea 2. Y entonces tengo 2 cloratos de potasio, 2 cloruros de potasio. Me falta balancear ahora sí el oxígeno, pero ya es más sencillo porque ahora sí lo puedo convertir en 6. Este 2 lo puedo convertir en 6. ¿Cómo? Multiplicándolo por 3. 2 por 3, 6. Y acuérdense que estos múltiplos que nosotros encontramos son los coeficientes que vamos a colocar en nuestra reacción química. Voy a colocar un 3 aquí al oxígeno. ¿En dónde? En el lado de los productos. Aquí está mi oxígeno en el lado de los productos. Y le voy a colocar, dijimos, un 3. Y esos son los coeficientes entonces que necesitamos para que nuestra reacción quede entonces balanceada. 2 moles de clorato de potasio se descomponen en 2 moles de cloruro de potasio más 3 moles de oxígeno. Si estamos buscando coeficientes enteros, entonces estos serían los coeficientes que estarían balanceando nuestra reacción química.
podemos también dar solución a el ejercicio número 5. También nos piden balanceo. Aquí tenemos a la reacción química en donde el óxido de nitrógeno, el dióxido de nitrógeno, va a sufrir una reacción con el agua y me va a producir ácido nítrico más monóxido de nitrógeno. ¿Cuáles son los coeficientes que necesitamos para que nuestra reacción química aquí quede balanceada? Para darle solución a nuestra reacción química balanceada, entonces hay que acomodarlo siempre. Aquí solamente tenemos, como vemos, no metales, oxígeno, hidrógeno, no tenemos ningún metal. Entonces ponemos al nitrógeno primero. Nitrógeno, hidrógeno, oxígeno. Del lado de los reactivos, ¿cuántos nitrógenos tenemos? 1. Del lado de los productos, ¿cuántos nitrógenos tenemos? Aquí lo tenemos, pero aquí tenemos otro. Entonces, cuando tenemos, hay que ser bien observadores en las reacciones químicas y saber si en un compuesto está el elemento y en el mismo lado a lo mejor también sucede mucho también con el oxígeno. Lo puedo tener aquí, por ejemplo, lo tengo en el agua y lo tengo en el óxido. Entonces, hay que hacer sumas. En este caso estamos trabajando con el nitrógeno. Tengo un nitrógeno en el ácido nítrico y tengo un nitrógeno en el óxido de nitrógeno. Entonces tengo 1 más 1. Lo podemos poner como suma para que no se nos olvide que está en 12 compuestos el nitrógeno. Y 1 más 1 nos da 2. El hidrógeno del lado de los reactivos nada más lo tengo aquí en el agua y son 2. Y en el lado de los productos nada más lo tengo aquí en el ácido y son también 1. Bueno, es 1. Entonces, como vemos, nuestra reacción no está balanceada porque del lado tenemos 2 nitrógenos, del otro lado nada más tenemos 1, entonces no está balanceada nuestra reacción con estos coeficientes de 1. Oxígenos. En los reactivos dijimos que teníamos oxígeno, en el óxido tenemos 2. Y en el agua tenemos 1, entonces en total tenemos 3. En los productos también lo tenemos en 2 partes. Uno lo tenemos en el oxígeno, en el ácido. En el ácido tenemos 3 oxígenos, aquí lo vemos. Y en el monóxido tenemos 1. Y 3 más 1 es 4. Entonces, tenemos que ir balanceando nuestra reacción química buscando los coeficientes que necesitemos para que nuestra reacción vaya quedando balanceada. Tenemos que balancear al nitrógeno, que de un lado tenemos 2 y de otro lado tenemos 1. Podríamos pensar a lo mejor para empezar en un 2 para irlo balanceando aquí a la mejor de este lado para que fueran entonces quedando 2 nitrógenos, pero si nosotros después vamos avanzando en nuestra reacción química nos vamos a dar cuenta que para poder balancear al hidrógeno aquí yo necesito entonces tener 2 ácidos nítricos, que es el más sencillo de balancear. Necesito 2 del lado de los productos para tener 2 hidrógenos. Entonces, si yo le muevo a ese 2, entonces aquí también le voy a mover al nitrógeno. Entonces, le movería a que aquí tendría 2 nitrógenos. 2 más 1 que tenía del otro lado, ahora tengo aquí que no necesito llegar a 2, sino necesito llegar a 3. Entonces, si ya más o menos vemos que ya con este 2 que pusimos aquí, vamos a ir entonces balanceando nuestra reacción. Ahora sí empezamos a moverle a los demás.
Entonces tengo que llegar a 3 en el nitrógeno y no a 2 como lo teníamos en un principio. Entonces aquí lo multiplico por 3 el nitrógeno para poder llegar a 3. Y este 3 se convierte en el múltiplo que yo necesito y se convierte en el coeficiente de ¿quién? Del nitrógeno en el lado de los reactivos. El nitrógeno de los reactivos nada más lo tengo aquí. Y entonces aquí yo necesito un 3. Y vamos a ver qué va sucediendo con los oxígenos. Aquí cuando le movemos al óxido de nitrógeno, entonces también le estamos moviendo a este 2 que teníamos aquí. Porque ya no tenemos 2, sino tenemos 2 por 3. Y 2 por 3 son 6. Y ahora tenemos 6 más 1. Ya no tenemos 3, sino tenemos 7. Cuando le movimos por acá al ácido, ¿sí? Aquí que le pusimos este 2, también alteramos al oxígeno. Igual en el 3. No tenemos ya 3, sino 3 por 2. También teníamos aquí 6. Y 6 más 1, ¿cuánto es? Ya no es 4, sino es 7. Y entonces vemos que ya nuestra ecuación química nos va quedando balanceada. Ya tenemos ahora sí 3 nitrógenos y 3 nitrógenos, 2 hidrógenos y 2 hidrógenos y 7 oxígenos y 7 oxígenos. Por lo tanto, entonces los coeficientes que necesitamos sí son los que tenemos ahí. 3 moles de óxido de nitrógeno, de dióxido de nitrógeno. Solamente necesitábamos un mol de agua. Se quedó con un coeficiente de 1. 2 moles de ácido nítrico. Y también además necesitábamos un mol de monóxido de nitrógeno. Era monóxido, sin numerito. ¿Sí? Entonces, así nos queda nuestra ecuación ya balanceada. Necesitábamos ese coeficiente de 3 en el óxido, en el dióxido de nitrógeno y ese coeficiente de 2 en el ácido nítrico para que la reacción quede balanceada. Con esto damos ya solución a estos ejercicios de balanceo. Si este video te ayuda a seguir repasando y comprender mejor los temas, regálanos un like. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que te llegue todo nuestro contenido. Muchas gracias.